Bueno, queridos amigos, nuevamente con ustedes, el doctor Tigre, y ahora hablaremos de dos personajes muy importantes, el presidente constructor y el presidente destructor. ¿Cómo es esto del presidente destructor? Pues Rafael Correa fue el presidente constructor. Hizo cosas extraordinarias, carreteras, puentes, colegios, universidades, escuelas del milenio, escuelas del siglo XXI, infraestructura de todo el aparato estatal, creó todo un sistema de conexiones de internet, en fin, fue un acto extraordinario. Construía haciendo que en cada jornada hubieran tres grupos de trabajadores, unos para la mañana, otros para la tarde y otros para la noche, y se trabajaba 24/7. Este fue el sistema de trabajo extraordinariamente rápido y extraordinariamente bien. Fue acompañado de un brillante ingeniero, Jorge Glass. Se le acusa de miles de cosas, pero hay una cosa importante. La capacidad de gestión de Jorge Glass es una de las cosas más valiosas del gobierno anterior. No se trataba solamente de tener dinero, de hacerlo, sino de cómo hacerlo, a qué velocidad hacerlo. Y estamos hablando de reconstruir ciudades que fueron destruidas por terremoto, de reconstruir carreteras, pueblos, de entregar un país en movimiento, con una energía renovada, con una capacidad impresionante de recuperación única. Fue algo asombroso para todo el mundo, por ejemplo, la recuperación después del terremoto del 16 de abril del 2016. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos un hombre con una capacidad de construcción impresionante, única, incomparable en América. En América Latina no se ha dado nunca un fenómeno de una capacidad de construcción como la del presidente Rafael Correa. Todos nos asombramos cómo veíamos a los ecuatorianos trabajar 3 jornadas diarias. Eso era único. Estábamos acostumbrados a esas horas que no se terminan nunca y que después se vuelven a hacer y se vuelven a hacer y se vuelven a hacer. Pero por el contrario, hemos caído en un presidente destructor. Este presidente destructor comenzado destruyendo primero la imagen de su propio gobierno, pues en lugar de defender correctamente a la persona que él escogió para que sea su vicepresidente, él lo escogió, el ingeniero Jorge Glass, terminó desacreditándolo, atacándolo y por último llevándolo a la cárcel. En segundo lugar, destruyó su propio partido, lo dividió. Ahora Alianza País es un partido verdaderamente en escombros. Ya no volverá a ganar probablemente nunca más una elección. Tal vez ganará elecciones seccionales porque tiene alguna figura, etcétera, etcétera. Pero elecciones nacionales hay que darle ya los santos óleos a ese partido. Entonces, tenemos también un individuo que ha destruido lo que es la imagen de nosotros los quiteños. Teníamos la idea de que nosotros los quiteños, pues éramos la gente más preparada, la gente más estudiosa, la gente más trabajadora del país. Pero ahora la imagen que tenemos de un quiteño es de un mentiroso, de un traicionero. Y bueno, en verdad nosotros teníamos y cantamos al Chuya quiteño, que es un mentiroso. Pero eso lo tomábamos como un juego. El vivir ahora, el sabernos ahora, que la imagen de nosotros, los quiteños, es la del mentiroso traicionero, porque el presidente no es amazónico, es accidentalmente amazónico. Él ha vivido en Quito, sus padres quiteños, estudió en Quito y habla como quiteño, piensa como quiteño y hace chistes como los quiteños, entonces él es quiteño. Entonces tenemos que pensar que nos ha destruido nuestra imagen
de quiteños. Nos ha dado la imagen de mentirosos, oportunistas y traicioneros. Eso no es así. Nosotros, los quiteños, nos consideramos los individuos que sabemos trabajar, sabemos estudiar y sabemos hacer las cosas con mucho capricho, con mucho empeño y con mucha dedicación. Pero también ha destruido la imagen internacional. Nuestra imagen internacional era de un país, un pueblo soberano, valiente, decidido, que tenía la fortaleza moral para sacar la base de Manta, la base norteamericana de Manta, después de que fuimos atacados por Colombia y de enfrentar a Colombia, un país poderoso militarmente, mucho más poderoso que Ecuador, que se atrevió a meterse a nuestros territorios, bombardear aquí y hacer lo que le dio la gana. Nosotros lo confrontamos y sacamos por esa razón a la base de Manta, porque la base de Manta sirvió para que se dé esta invasión. Una base militar norteamericana, sacarla de un país es una cosa muy complicada, se requiere muchas agallas. Y tuvimos las agallas todavía más de proteger a Julian Assange, un individuo que había creado un sistema de publicar noticias, informaciones que eran de alta confidencialidad para los países, para los gobiernos, eran secretos de Estado. Y estos secretos de Estado mostraban realmente una conducta ruin por parte del cuerpo diplomático norteamericano. Esto ha sido la causa por la cual él se protegió en la Embajada de Ecuador, porque vio que había un presidente valiente, un presidente que enfrentaba, que no tenía temor y que tenía además un gran respaldo internacional. Fortaleció y construyó ese presidente UNASUR, lo ayudó a fortalecerse, a saberse más fuerte, a convencerse a todos los latinoamericanos de que podíamos ser un cara a cara con las grandes potencias del mundo. Hoy UNASUR es un alma descarriada, no sabe para dónde jala. Cada presidente es un traidor de UNASUR. Ya no existe esa unión que existía de Evo Morales, de Lula da Silva, de Kirchner, de Correa. Entonces todo esto se ha venido abajo. Hemos visto cómo ha ido destruyendo, pero además nos ha destruido desde el punto de vista generacional. Ahora, ningún padre que votó por el sí puede decirle a su hijo que no sea mentiroso, que no sea traicionero, porque el hijo le va a decir en la cara: oye, ¿qué me vienes a reclamar y acusar de mentiroso, de que te engaño y de traicionero si tú fuiste y depositaste el sí? Y el poner el sí significaba que tú estabas legalizando que en el Ecuador se institucionalice la traición, la mentira y el engaño. Por tanto, tú no me puedes reclamar a mí. Tú aquí en la mesa defendías al sí, solo porque le odiabas a Correa, pero no te dabas cuenta que estabas defendiendo una conducta traicionera. Eso es algo muy delicado, porque dentro de la familia se ha producido una brecha generacional, una brecha entre padres e hijos. Pero además nos ha dividido entre serranos y costeños. Manabí votó por el no, Quito votó por el sí, Guayaquil también votó por el no. Pero ya sabemos que Guayaquil tiene el gran problema de que ahí se han enquistado los grandes ladrones del país. Por eso la banca que nos robó a todos los ecuatorianos era la banca guayaquileña. Esa es la que nos saqueó, es la que se corrió. Son los Isaías, los Aspiazu. Ellos se llevaron el grueso del billete. Entonces, ¿qué podíamos esperar
nos ha separado, nos ha hecho, esto también nos ha permitido reconocer cuál es la calidad moral de la gente, de la élite de Guayaquil, ¿no? Ahí tenemos ahora un banquero que pretende, después de que se enriqueció en medio del drama de los ecuatorianos, comprando a precio de gallina pestada papeles de la deuda con los que se les pagaba a los que habían tenido depósitos, y él ahora los recuperó con una ganancia extraordinaria y se volvió rico. Se convirtió en el hombre, uno de los hombres más ricos del país, a partir de un fraude que él mismo lo fraguó, porque él dirigía la junta bancaria, la que ponía el gerente del Banco Central cuando hubo la crisis monetaria, cuando hubo la crisis bancaria del Ecuador. Entonces, tenemos que nos hemos separado, nos hemos podido, ya no somos los ecuatorianos que Correa con tanto empeño trató de unir, dando a todas las provincias escuelas, dando a todas las provincias universidades, dando a todas las provincias carreteras, electrificación, internet, todo lo que se necesitaba, dando a todos los ecuatorianos las mismas oportunidades con las becas, con los estudios. Pero además nos ha producido una brecha generacional, porque todos esos jóvenes que se fueron a estudiar, esos 20.000 muchachos que están todavía algunos estudiando, regresan al país y se topan con la novedad de que hay austeridad, y esta austeridad significa que no hay trabajo para ellos, porque sus títulos son en las 100 mejores universidades y su capacidad solo puede ser absorbida por el Estado en su gran mayoría. Ellos deberían egresar aquí de directores de hospitales, de directores de programas de reforestación, de directores de programas de ministerios, en fin, ellos deberían regresar a eso, pero en los cargos de dirección de los ministerios han vuelto a ser ocupados por esa pestilente gente ya octogenaria, vieja, mañosa, que está en esos cargos públicos ahora, dejando afuera toda esa juventud que regresó preparada, que ahora tienen que ponerse una tiendita en la esquina, porque no pueden siquiera salir del país, porque tienen que pagar con 8 años los 4 años que estudiaron allá, con el doble del tiempo del estudio. Entonces ha creado una sensación de desesperanza entre esos jóvenes becarios. Nos ha puesto en un plano de austeridad. ¿Sabes lo que significa la austeridad? Es la peor palabra que se puede utilizar, porque significa que el gobierno no va a invertir, y eso significa que no va a haber cargos públicos, obras públicas, trabajos públicos, inversión pública, nada. Y si no hay eso, en un país pobre como Ecuador, se detiene la economía. La gente no tiene dinero para comprar. Como no tiene dinero para comprar, porque el gobierno no invierte, no da trabajo, no hace circular el dinero, no se pueden comprar las cosas. Estas bajan de precio. Y entonces el tipo que tiene una casa y que la arrienda y al mes siguiente no la puede arrendar, baja el precio y comienza una competencia por bajar los precios. Y el momento en que comienza la competencia por bajar del precio, se vuelve invendible el producto. No se puede arrendar la casa, no se puede conseguir empleo, porque te quieren pagar menos, no se puede vender el producto. Esto se llama deflación. Y cuando un país cae en deflación, es peor que caer en inflación. Porque cuando tú tienes una inflación, sabes que el dinero hoy lo tienes que gastar rápidamente, porque para mañana ya no vale lo mismo. Ya no se compra lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces tú gastas hoy día y compras
porque mañana las cosas pueden subir de precio. Eso pasa en inflación. En deflación pasa lo contrario. Tú no quieres comprar nada porque dices mañana va a ser más barato. Es peor, es la tragedia de la deflación. Estamos entrando en deflación por falta de inversión pública. Y es una soberbia tontería, porque el precio del petróleo está subiendo y va a llegar a los $100. Está subiendo la recaudación de impuestos. Ha subido casi en el 20% la recaudación de impuestos. Han subido las exportaciones. Hemos exportado mucho más, casi un 25% más hemos exportado. ¿Y cómo es que no tiene dinero? Ah, es que nos deja una deuda. No, señores. Es característica de un quiteño. Yo soy quiteño. Quejarse como enfermo, pero comer como alentado. Así nos dicen en la costa. El quiteño es el que se queja como enfermo, pero come como alentado. De todo se queja. Pero eso sí, tiene carro nuevo. Se queja de que no hay plata, pero compra departamento. Se queja de que no tiene plata, pero anda con terno nuevo. Señor, si el país estuviera en la joda, la primera cosa que usted tiene que hacer es no comprarse ternos y no lucir ternos elegantes, porque el país está en la joda. Usted tiene que ponerse los ternos viejos, señor presidente. Esa es la primera muestra de ahorro. Y todos los ecuatorianos deberíamos saber cuánto es su salario, porque usted pidió $1.600.000 para vivir en Ginebra y se cobraba un salario 3 veces mayor que Correa, $18.000 mensuales mientras estuvo en Ginebra. Y usted no ha rendido cuentas de qué se hizo la plata en esa campaña de Manuela Espejo. Eso tiene que ser auditado. Y tiene que ser auditado. ¿Qué se hizo la plata cuando usted fue a las Naciones Unidas? Eso se lo van a pedir todos sus enemigos políticos. Usted no puede evadir eso. Y ahí está su gran problema. Hemos llegado de un presidente constructor a un presidente destructor. Muchas gracias.